Saludos chicos, en el presente video vamos a recordar la resolución de circuitos mixtos pero en corriente continua. ¿Sí? Entonces les voy a pedir que centren su atención al siguiente ejercicio, ¿sí? Al ejercicio 19. El enunciado no lo vamos a considerar, lo que sí vamos a considerar es el gráfico que nosotros tenemos a continuación. Miren, se trata de un circuito resistivo completamente que se encuentra alimentado por una fuente también de corriente continua. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a solicitar este circuito es que lo resolvamos en su totalidad. Recordando que la resolución del circuito significa calcular todas las potencias, voltajes y corrientes, así como la resistencia total en todos los elementos y los valores totales de los parámetros ya mencionados anteriormente. Bueno, entonces la resolución ya la tengo acá, ¿sí? Miren, el enunciado me dice resolver el siguiente circuito. Tenemos los valores de resistencias R1, R2, R3, R4 y R5 alimentados por la fuente de corriente continua, ¿sí? Entonces, aquí lo más importante es saber que la fuente es de corriente continua con un valor de 32 voltios. ¿Listo? Entonces, una vez indicado eso, sigamos trabajando. Entonces, mire, la metodología es, para resolver el circuito, es determinar primero la resistencia equivalente. Entonces, ¿cuál es esa resistencia equivalente? Pues la resistencia que nosotros vamos a tener a los bornes de la fuente. Es decir, la resistencia que yo voy a conectar en este borne y en este borne para que represente toda esta conexión de resistencias que yo las tengo acá. Entonces, primero vamos a analizar a simple vista las conexiones que nosotros disponemos. Aquí yo he señalado a RA y RB, ¿sí? RA viene de la conexión entre R1 y R2 en paralelo, R4 y R5 en paralelo para RB. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Reconocer cuando yo tengo resistencias en paralelo. Paralelo, principios con principios, finales con finales. Principios con principios, finales con finales, dependiendo de la óptica de la que nosotros visualicemos. O si no lo queremos llamar así, pues simplemente los extremos conectados entre sí, los extremos conectados entre sí, los extremos conectados entre sí, los extremos conectados entre sí. Bueno, entonces, RA y RB corresponden a la resistencia equivalente de R1 y R2 en paralelo y R4 y R5 en paralelo respectivamente. Entonces, ¿cuál es la ecuación para dos resistencias en paralelo? Pues la ecuación es la que nosotros tenemos aquí. Mire, entonces voy a hacerles esta indicación de acá. A ver. Entonces, me permiten indicarles con una flechita. Mire, aquí yo tengo estas ecuaciones de aquí, mire. Tanto RA como RB, ¿sí? Dediquémonos a RA. RA me dice que es R1 en paralelo con R2, entonces R1 por R2 sobre R1 más R2. Estas ecuaciones no me voy a dedicar a explicarles porque es lo que ya debieron revisar el año anterior, simplemente es un recorderis, ¿sí? Entonces, 16 por 8 dividido para 16 más 8 me da una resistencia equivalente RA de 533. Entonces, en el siguiente circuito equivalente, yo ya no voy a poner R1 ni R2, sino simplemente voy a poner RA, ¿sí? ¿Está claro? Ok. Entonces, sigamos trabajando. Ahora, RB, la misma historia, solo que las resistencias que yo voy a considerar van a ser R4 y R5, ¿sí? Con la misma ecuación, solo que cambiando los valores para estas resistencias. Listo. Entonces voy a poner las resistencias equivalentes A y B de acuerdo a lo que yo haya calculado.
Listo, continúo entonces con el ejercicio. Miren, aquí me voy a detener yo a explicarles un momento este ejercicio de acá. Miren, mucha atención con este circuito equivalente de aquí, ¿sí? Este es ya un circuito equivalente. ¿Sí? Se me fueron un poquito grandes las letras, no importa, la borramos. Listo. Miren. Listo. El circuito equivalente de acá es el que nosotros tenemos ya una vez calculado. Listo. Es el que nosotros tenemos ya una vez calculado las resistencias equivalentes A y B respectivamente. Entonces, como les dije, yo ya no dibujo ni R1, ni R2, ni R4, ni R5, sino simplemente las resistencias equivalentes. Y voy a tener esta configuración. Cuando ustedes se encuentren con esta configuración, vamos a analizar los principios con principios y finales con finales, es decir, las resistencias que nosotros hemos calculado. Entonces, miren, vamos a ver. Extremos de aquí, RA, R3, y por la acción de este cable de aquí, también decimos que RB están los principios conectados. Vamos a los finales. El punto de aquí y el punto de acá conectados entre sí, pero por acción de este cable de acá, también nosotros tenemos una conexión en paralelo, miren. Entonces, lo que me da lo mismo tener que estas tres resistencias se conectan en paralelo, ¿sí? Con lo que yo voy a aplicar la ecuación de paralelo para las tres resistencias conectadas de esta forma. Entonces voy a aplicar la ecuación de aquí, también muy conocida por ustedes. Y me da un valor total de 1.88 ohmios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tener una resistencia total de 1.88 ohmios de todo el circuito que nosotros tenemos acá. Con esto procedo a calcular la corriente total, que es voltaje sobre resistencia. Reemplazo valores y tengo un valor de corriente de 1 de 17 amperios. Y la potencia, una de las ecuaciones de potencia es voltaje total por corriente total. Entonces tengo 32 por 17 me da 544 vatios de potencia. Entonces, procedemos a seguir calculando. Entonces, simplemente voy a quitar estos valores de aquí para continuar trabajando. Listo. Pero miren, observemos un momento el circuito de acá. Habíamos mencionado que tenemos en paralelo. Analicemos extremos de aquí y extremos de acá conectados entre sí con la resistencia de acá. Entonces, puedo yo también afirmar que ese circuito, absolutamente las resistencias se encuentran conectadas en paralelo. Principios con principios y finales con finales. Vamos a ver en la parte superior. Miren, el circuito original. Principio y principios con finales. Por acá final conectado con el final de acá. Miren. Y este también conectado entre sí. Finales. Entonces, esta resistencia se encuentra conectada en paralelo con este par de resistencias y este par de resistencias de acá. Miren. Por acá, principio. Por acá, final. Y por aquí, principios. Y por acá, final. ¿Sí? Este cable no cortocircuita las resistencias, sino las convierte en una conexión en paralelo como yo las tengo acá. ¿Sí? Entonces en la descripción les voy a dejar yo el circuito para que lo analicen ustedes por su cuenta. Y para comprobar que lo que yo estoy diciendo es correcto, voy a calcular yo la resistencia total utilizando la ecuación general.
Entonces, ¿cuál es la ecuación general? El inverso de todas las resistencias inmiscuidas, ¿sí?, sobre el inverso total. Entonces, me da un valor aquí de 1,88, que es el mismo valor de corriente, de resistencia, perdón, que yo tengo en la parte superior. ¿Sí, chicos? Entonces eso lo podemos comprobar también, ¿sí? Además de decir que ya tengo las resistencias conectadas en paralelo, yo voy a decir lo siguiente. El voltaje de la fuente es el mismo voltaje total, el mismo voltaje en R1, en R2, en R3, en R4 y en R5. ¿Por qué? Pues porque simplemente si el voltaje de la fuente está en paralelo con todas las resistencias, pues ese valor de voltaje es el mismo. Lo único que se divide son las corrientes. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? A calcular las corrientes tanto en R1 como en R2, como en R3, en R4 y en R5. ¿Sí? Calculemos las corrientes. Entonces sería 32 para 16 para la corriente R1, 32 para 8 para la corriente R2, 32 para 4 para la R3, 32 para 32 para la R4 y 32 para 16 para la R5. Y obtengo yo todos estos valores de corriente de aquí. Entonces una forma de comprobar también será sumar todas estas corrientes, ¿sí? Y ahora utilizamos las ecuaciones de potencia referidas al voltaje y a la corriente, es decir, voltaje por corriente, para calcular todas las potencias en R1, en R2, en R3, en R4 y en R5, ¿sí? Y otra de las formas de comprobar es sumar todas las potencias y me va a dar el valor de potencia total, que yo lo obtuve aquí. Entonces eso les dejo a ustedes pendiente de tarea, que sumen tanto las corrientes como las potencias y me debe dar los valores que en este momento yo estoy indicando para la corriente e indicando para la potencia. Entonces eso sería todo con respecto a la solución de este ejercicio.